nos vamos a enlazar en vivo y en directo vía con la doctora Leticia Calderón Chelios, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instagram. Ella es temas más relevantes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, Vicente, te escucho de repente cortadito, pero aquí presente. Gracias, doctora. Bueno, oiga, estamos enfocados en las elecciones en Estados Unidos, pero la realidad es que las elecciones en México para el 2021 ya están a la vuelta de la esquina. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las claves a lo que tenemos que estar atentos? Yo inicio diciendo, por ejemplo, que se están dando un balazo en el pie. Doctora, sí, Vicente. Le decía, viene ya el proceso electoral del 2021 desde su perspectiva. ¿Cuáles son las claves para estar atentos? Yo pongo sobre la mesa que el PRI, el PAN, el PRD y Sí por México se ponen un balazo en el pie a su alianza. Mira, yo creo que está muy interesante esto de la alianza, porque sí tiene como objetivo la intención esta de generar, digamos, una oposición como un frente que pueda en su momento pues ocupar los espacios y en todo caso dividir las cámaras, ¿no? De una manera mucho más clara y en todo caso también de manera local. El problema es que una alianza como la que están convocando pues no tiene una identidad propia y al contrario, deja como muy mal parado la posibilidad de que agua y aceite se junten cuando han sido enemigos históricos e incluso han disputado el poder y se entiende que tienen proyectos diferentes. Entonces, eso por un lado, como que se ve que es una alianza en la cual no habría un sentido y eso, digamos, no convocaría en términos de un atractivo electoral, sería como muy difícil justificarlo. Vamos a ver de qué manera lo tratan de hacer. Porque el puro argumento de quitar al otro, pues no resulta porque ese otro a su vez los quitó a ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Pero la otra también tiene que ver con qué elementos estarían dispuestos a postular siendo una alianza o grupos tan diversos y tan incluso antagónicos. Entonces, como es la hora en que no hemos oído de parte de la oposición cuáles son sus temas de controversia, cuáles son sus temas en los cuales posicionarían una supuesta diferencia respecto al propio gobierno en este momento, que dijeran abiertamente, bueno, estamos a favor de X temas, ¿no? Lo que tú me digas, ¿no? El punto es, como eso no lo hemos oído de ninguno de los grupos que se ha presentado en sociedad este último año y medio, y solo hemos oído cuestiones de una crítica al ejercicio del poder en el presente, a la manera como se gobierna, algunas de las medidas que se han tomado, pero sin decir cuál es la alternativa, Vicente, porque en todo caso podrían decir, no es correcto que se le busque ya y se le rasque más a la corrupción, porque al final de cuentas, pues ya pasó, ¿no? Bueno, pues a ver que lo digan, que se atrevan a decirlo. Y el problema, o digamos, no tanto el problema como sino lo interesante, es que como cada día se abren nuevos casos o nuevas pistas o nuevas redes para seguir de la manera como se fue dando este proceso de corrupción mucho más orquestada y además incluso institucionalizada, pues se acaban los argumentos sobre este tema. Entonces, eso es lo que yo diría como algunas de las claves que hay que tener presente. ¿Cómo se configura esas alianzas opositoras? Pero, ojo, también de qué manera se va a conformar un bloque que pretende, además, ojo, en una elección intermedia siempre es un tipo de referéndum a quien está gobernando y siempre, Vicente, que quede clarísimo, hay un costo político porque el ejercicio del poder tiene un desgaste. Entonces, no es una elección fácil, las elecciones intermedias nunca lo son, siempre suele haber una pérdida, digamos, de esta parte que se pudo haber ganado en un momento. Lo vimos en la elección intermedia en Estados Unidos hace un año, cuando también perdió el grupo en el poder en ese momento el Partido Republicano, que esta vez ganó más de lo que había perdido hace 2 años. Entonces, ojo con estas cosas, ¿no?
tener muy claro que es un tipo específico de elección, no tiene una convocatoria tan amplia, aunque el número de electores pueda ser mayúsculo, porque se suma demográficamente más gente y por eso hay más gente en el padrón electoral, pero una elección intermedia no suele ser del atractivo obvio que puede tener una elección presidencial o gubernamental o incluso de cierto perfil muy local, ¿no? Entonces también eso puede bajar y aquí entra un dato, sería la última clave que yo mencionaría, donde funciona mucho, digamos, el voto duro, porque es cuando los que sí se movilizan son esos grupos que son de por sí parte ya de la maquinaria electoral de cada uno de los grupos, de los partidos, de lo que sea. Y en ese sentido, pues también vamos a poder ver un golpeteo, si tú quieres, de estos grupos que no necesariamente estén representando a la ciudadanía movilizada, porque no se moviliza tanto, aunque en todo puede haber sorpresas. Así es, doctora, si fuera hoy la elección, desde su perspectiva, ¿gana algo la oposición hoy, así como están las cosas? Bueno, seguramente tendríamos que empezar a verlo como en radiografía local. Y te digo, el costo del poder, el costo de ejercer el poder, sí desgasta. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo en términos de las inundaciones. Bueno, Tabasco se ha inundado hace muchísimo tiempo, es incluso una cuestión histórica, pero hoy es todo un tema de golpeteo y de tratar de imputárselo a quien gobierna. Así es. Lo único es que cuando, digamos, en la época de las redes sociales también, lo que ahora ocurre, cosa que no ocurría antes, es que salen a colación, digamos, la historia de los temas. Y entonces empieza a ver que no es algo del momento, que no se pudo resolver en 2 años, pero que no quiere decir que no estaba en el radar. En fin, se podría manejar distinto. Pero lo que sí es muy claro es que quien esté, y no digo nada más a nivel presidencial, también a nivel local, pues el costo es muy alto, porque acuérdate además que Morena ha dejado que desear, Vicente. Una cosa es la figura presidencial que incluso ha cuestionado a la propia organización interna de Morena de pónganse de acuerdo, organícense ustedes, déjense de estar peleando, y es parte de lo que también hemos visto, y vamos a ver cómo funciona en cada estado, en cada municipio. Y al mismo tiempo, ojo con eso, como quienes están en el poder del partido que me diga, ya están en activo. Una cosa interesante es ver cómo ya ahorita, mira, nada más te lo cuento, pero en la alcaldía donde yo vivo, el Benito Juárez, en la Ciudad de México, ya empieza a haber obras de remodelación, ya van a anunciar nuevo pavimento, ya hay, no, hombre, olvídate, ahorita es la casa por la ventana, porque eso es elecciones, eso es tratar de hacer lo que no han hecho, pero también, ojo, con algo que es delicado y toda la ciudadanía deberíamos estar atentos. Es una forma de encauzar recursos, Vicente, porque contratan obras que al final de cuentas tal vez no son necesarias o tal vez, digamos, tienen una forma de evadir la licitación porque no tienen cierto monto, ¿no? No pasan de cierto monto y por tanto pueden tener un tipo de licitación más sencilla, en fin, ¿no? Estas cosas administrativas. Y eso permite, a su vez, llevar recursos pues, para playeras, para chamarras, para pintar de colores del color de quien gobierne los lugares donde se va a disputar una elección. Y como sabemos que va a ser, se piensa cerrada, bueno, o competitiva, que sería muy interesante, bueno, pues vamos a empezar a ver mucho ese desfile, así que hay que tener mucho ojo cómo se empieza a dar esto, porque ahí vamos a ver que el proceso electoral ya está en pleno, Vicente. Así es. Oiga, doctora, por cierto, ¿quién iba a decir que el proceso electoral de Estados Unidos iba a tener, pues, tanta lectura, tanto impacto en México? Estoy viendo que un estudio de opinión del diario El Financiero señala que la decisión del presidente López Obrador de no felicitar a ninguno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos hasta que concluya el conteo de votos tiene un respaldo mayoritario de los mexicanos. El 57% aprueba la decisión presidencial de abstenerse de felicitaciones, aun cuando varios jefes de Estado lo han hecho, mientras que el 25% desaprueba la decisión de López Obrador de esperarse. Hasta en eso hay una lectura que no es pues muy halagadora para la oposición en México, y me llama mucho la atención cómo se da esta lectura en México, entendiendo que también muchos mexicanos
viven y trabajan en Estados Unidos y tuvieron la posibilidad con la doble ciudadanía de votar y forman parte de ese llamado voto latino. Es bien interesante porque además esa encuesta la hizo Alejandro Moreno, que es, digamos, el más prestigiado de los encuestadores en México, de los más prestigiados, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues hay una lectura, como tú bien la das, en cómo vivimos hasta incluso esa toma de decisión de parte de la presidencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, parece ser, diría yo, que el argumento que dio López Obrador para esperarse a dar una felicitación oficial convenció por lo menos a un grupo suficientemente mayoritario como para que ese tema no pudiera escalar más allá del golpeteo inicial que hubo a propósito de, bueno, ¿por qué el presidente López Obrador no felicita? ¿Por qué no hay ya un reconocimiento oficial? Cuando también sabemos muy bien que ese proceso, aunque ya ha ido cerrando los pasos naturales de un proceso electoral como el estadounidense, que lo que pasaba era que aunque no terminaran de contar, siempre el vencedor, cuando era muy contundente, que generalmente se había dado, salvo en el 2000, que también ahí hubo una espera de más de 30 días, el vencido, como vimos con Hillary Clinton hace 4 años, pues reconocía eso y eso permitía que pues ya oficial, aunque no fuera oficial, pero sí ya permitía pues abrir el tema a la felicitación internacional. En este caso, la mayoría de los gobiernos se decantaron por hacerlo, pero ante el escenario y como se ha seguido dando, porque sigue habiendo protestas, la toma de decisión del gobierno mexicano, bueno, pues está en los tiempos legales. Y al final de cuentas, mira, esos tiempos legales llegan en 2 semanas, ¿sí? O sea, se acaba esta disputa en 2 semanas y podremos pasar a otro tema. Pero tienes razón que se vuelve interesante cómo es un tema que vuelve a dividir las opiniones, como tantos otros temas, y ni siquiera me diría yo a dividir, porque alguien que hable de polarización sugiere que hay fuerzas que se jalan de manera casi equilibrada. Y aquí lo que vemos es, bueno, el 60% de la población dice, no, pues está bien, y si eso dice que lo haga. Al final de cuentas, es aparentemente mayor el costo político de adelantar una felicitación que esperarte 2 semanas más. Digo, y hay una confianza por lo menos en ese decir, ¿sí? Al final a todos nos tocará ser testigos de cómo se va dando este proceso. Pero entonces, tampoco es que sea una decisión, opinión polarizada, porque es una minoría quienes, bueno, pues sugieren que tendría ya haberse felicitado a Biden, aun cuando no hubiera una declaratoria oficial, y sobre todo los que perdieron, o bueno, presumiblemente perdieron, digamos, yo creo que así se ha dado por los resultados que ya hay, insisten en que se revisen pasos. Entonces, como gobierno extranjero, en este caso nosotros, bueno, pues respetamos su disputa electoral, esperamos unos cuantos días más, y bueno, esa opinión al final parece ser que convenció a la mayoría de manera muy clara, Vicente. Así es, y bueno, ya que estamos en estos temas, para los que estamos a ambos lados de la frontera, los que estamos interesados en el tema de los mexicanos en el exterior, ahí hay temas también sueltos que hay que abordar, doctora. En el caso, tú dices, de los electores mexicanos. Sí, las restricciones por nacionalidad en México, los temas a discutir. Si te lo cuento, Vicente, te lo cuento porque estamos empujando un foro que me parece que es importante, ya tuvimos una primera reunión, pero mira, México, ahí les va, agárrense, porque México es uno de los países que tiene más restricciones en términos de su ciudadanía y su nacionalidad jurídicamente hablando. En este país, y sobre todo quienes nos oigan desde Estados Unidos en este caso, bueno, podrán saber o se enfrentarán a la realidad que implica que los hijos de mexicanos se supone que son automáticamente mexicanos, pero tienen que pasar un trámite que es un trámite muy complicado, que desafortunadamente las personas deportadas han enfrentado de una manera tremenda, Vicente, porque la burocracia les pone una cantidad de obstáculos que, digamos, alargan esta cuestión que implica tener derechos en su país. Pero también quienes son dobles nacionales, o sea, que tienen una nacionalidad, nacidos en el extranjero, pero a la vez la mexicana, sea por los padres, sea por haberse naturalizado,
en otro país, resulta que tienen restricciones para ocupar incluso cargos a veces hasta menores, Vicente. Lo mismo que aquellas personas que optan por la nacionalidad mexicana, que se naturalizan en nuestro país y que al final de cuentas, bueno, pues podrán haber nacido en cualquier otro territorio del planeta, pero optaron, eligieron este país como tantos millones de mexicanos lo han hecho, en este caso con otros países, específicamente con Estados Unidos, donde más. Entonces, lo que es muy interesante, y ojo con esto, les pido que abran los ojos, porque cuando uno menos se da cuenta, cree que eso es algo como de los que se fueron, los que migraron, y cada vez más, y por la realidad de la migración mexicana, lo que tenemos es que un montón de gente, un montón de familias tiene algún miembro que o tiene doble nacionalidad o, fíjate, esa es otra, hijos de mexicanos que nacieron en el extranjero, o sea, que son mexicanos por sus padres, vamos a poner, hicieron todo el trámite, pero sus hijos, o sea, su generación, no tendría derecho a la nacionalidad mexicana, porque no es transmitible. Entonces, esto que en otros países está reglamentado y aprobado de una manera flexible, abierta, planetaria, como digamos del siglo XXI, Vicente, en México se mantiene todavía la idea de la nacionalidad muy del siglo XIX. Y por eso, y en esta situación, hay un debate fuerte porque está afectando cada vez más a personas que tienen esta situación de familias de estatus jurídico mixto, como decimos, Vicente. Tú me vas a entender muy bien, porque no sé, pero ya rascándole a la familia empieza uno con que el que se naturalizó en Estados Unidos, o el que tuvo hijos en Estados Unidos, o uno mismo que pudo haber nacido en un lado y después adquirió la nacionalidad, vamos a decir en este caso, o estadounidense, o francesa, o española, o lo que tú me digas. Pero eso es una cuestión donde un país como México, de los demás expulsión migratoria del planeta, tienen como parte de su realidad cotidiana. Y esa es una cuestión que estamos discutiendo, estamos tratando de empujar para que eventualmente se meta a la discusión del Congreso, a una reforma legal. Y bueno, pues quien quiera, yo igual te mando la información después, pero este viernes tenemos un foro para que la gente pueda dar ejemplos, Vicente, de cómo está viviendo esta situación, porque cada día, cada uno tiene una experiencia que le limita o lo hace un ciudadano de segunda y hasta de tercera, Vicente. Entonces, la nacionalidad mexicana, así como nos podemos quejar de otros países, sobre todo del señor Donald Trump, que tanto nos hemos quejado en este país, la verdad es que esa nacionalidad, esa ciudadanía, es muchísimo más flexible que lo que tenemos nosotros en México, que es infinitamente restrictivo y excluyente, Vicente, y en eso estamos, y qué bueno que me des oportunidad de comentarlo, porque la gente debe estar enterada, y en todo caso, poner las antenitas, abrirse a eso, para que eventualmente se modifique, y su situación sea, o la de sus hijos, o eventualmente de sus nietos, sea más simple, más fácil, más automática, y no con este rosario de penas que la gente no te imaginas lo que batalla, Vicente, y a lo mejor tú puedes contar algún ejemplo, ni lo dudo. Pues estamos al pendiente de este foro. ¿Tiene la información a la mano o la compartimos más adelante, doctora? Mira, sí la tengo porque nos vemos el viernes, sobre todo lo están empujando, fíjate, mexicanos que radican en Europa, pero bueno, ya hicimos alianzas importantes y ya estamos, digamos, abriendo este foro sobre todo para socializar ejemplos, que la verdad te voy a decir, se repiten. Bueno, es que yo cuando regresé a México con mis hijos creí que ya eran mexicanos y a la hora de la hora no me aceptaron los papeles. Bueno, estoy dando un ejemplo, pero que se repite todos los días, Vicente. Y como lo que queremos es sumar ejemplos para que a la hora de legislar se tengan suficientes herramientas para poder entender que hay que proponer y dar un paso importante, es el artículo 30 de la Constitución, para modificar, abrirse, modernizarse, y que este viernes simplemente habrá un foro para eso, para soltar casos, digamos, el rosario de quejas, si tú quieres. Yo te mando el link del Zoom cuando lo tengamos, ya digo, me lo tendrán que mandar y les mando para que la gente que quiera y que quiera enterarse de esa voz, pero si no, lo subiremos en las redes y en su momento, cuando empujemos una nueva legislación, sí les voy a pedir mucho apoyo, porque sí estoy convencida, y mira que en mi caso particular,
No tengo esa situación de inmediata, pero sí me parece que es una anomalía histórica que México siga preservando un tipo de nacionalidad jurídica excluyente, restrictiva y que afecta tanto a sus propios connacionales y a aquellos que eligieron a nuestro país como su lugar de vida. Pues doctora, como siempre es un placer saludarla, le agradezco mucho que ponga los temas sobre la mesa y estamos al pendiente. Gente, yo agradecida siempre y que estén muy bien todos y seguimos dándole a esto. Claro que sí, un abrazo. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.